Organiza tu proyecto, episodio 130. ¿Cómo se organiza Mark Mula? Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto. Esta semana volvemos a tener entrevista y es una entrevista en la que me reí un montón, disfruté un montón y básicamente lo podría denominar una charla entre amigos. Ya veréis por qué. Antes de hablar un poco más en detalle sobre la charla con Mark, quiero recordarte que esta semana ha habido newsletter y que si no estás suscrito, que te suscribas, que vamos, es gratis evidentemente, y que cada 2 semanas pues mando una píldora sobre cosas interesantes. De hecho, esta semana te doy 5 consejos para mejorar la gestión de personas en entornos laborales, que bueno, nos sirven tanto si tenemos a gente a nuestro cargo como si somos compañeros o formamos parte de un equipo. Entonces, te van a servir sí o sí. Por otra parte, puede que me escuches como congestionado y es que esta semana he estado bastante mal de la garganta, de pues eso, resfriados de la época. Perdóname por esta voz, por suerte es solo la intro y voy a intentar ser rápido. También me gustaría mencionar el tema de las reseñas, y es que en Spotify tengo más de 75 reseñas ya, todas ellas muy buenas porque tengo un 4,9 de media, así que estoy muy contento. Y quiero decirte, si no lo has hecho aún, que me ayudaría muchísimo que me valoraras en la plataforma que me escuches. Si me escuchas en Spotify, una reseña. Si me escuchas en Apple Podcast, también. Si me escuchas en iVoox, pues también me ayudaría un like al episodio, suscribirte. En YouTube, pues le puedes dar también un like al vídeo y suscribirte al canal, que ya somos más de 320, si no recuerdo mal, y la verdad que me hace muchísima ilusión porque no pensé que el podcast iba a llegar a tanto, aunque no sean unos números locos ni mucho menos, son muy humildes, pero para mí son demasiado. Por no enrollarme más, me vendría genial que pausaras el episodio ahora mismo, me hicieras la reseña en las plataformas que me escuches y luego continuaras con el episodio, porque no se tarda nada y de verdad que me ayuda muchísimo a posicionarme dentro de las aplicaciones, a que más gente me descubra, pues todo ese tipo de cosas. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y ahora sí que sí, vamos a hablar sobre la entrevista. Y es que, como te decía antes, para mí ha sido como una charla con un amigo, ya que Mark y yo nos conocimos presencialmente en el evento de Sin Oficina, conectamos muchísimo y la verdad que nos hemos llevado muy bien desde ese primer momento. Y bueno, es una persona de la que puedes aprender, con la que puedes hablar, con la que es muy agradable estar y compartir tiempo. Y bueno, en esta charlita que él no estaba muy dispuesto a hacer porque él pensaba que no podía aportar nada sobre organización, tocamos temas muy interesantes sobre emprendimiento, sobre cómo el deporte ayuda a mejorar nuestra salud y nuestra organización, sobre la eterna juventud, ya que Mark tiene 34 años y no los aparenta por ninguna parte, sobre pues las artes marciales, sobre muchas cosas súper interesantes, de verdad. Es una charla que recomendaría oír a todo el mundo. Y todo esto sin mencionar que Mark es filósofo, ha trabajado en el mundo de la comunicación y ahora es copywriter como autónomo, así que tiene un mundo profesional súper completo y súper entretenido, ya veréis. Así que no me enrollo ni un minuto más y vamos a por la entrevista. Muchas gracias, Mark. Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Mark Mula. ¿Qué pasa, Mark? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues súper bien. ¿Qué tal tú, Javi? Yo muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Fíjate que no suelo grabar los viernes, pero por ti hago la excepción. Es un placer. Joder, qué gran honor. Ahora me pones mucha presión encima, ¿eh? Tengo que hacer que rente del viernes. Para quien no le conozca, Mark es director de marketing y comunicación en Eshi y creador del podcast Motion. Mark, la primera pregunta que le hago a mis invitados y a mis amigos: ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Como ves, es una pregunta muy simple, muy corta de responder. Vamos, perfecto. Bueno, yo que he estudiado filosofía te diría que precisamente la pregunta ¿quién eres? Suele causar una crisis existencial a muchas personas, ¿eh? Pero vamos, en resumidas cuentas, pues soy un tío que vive en Barcelona, que tiene 34 años y que se ha dedicado a la comunicación desde que empezó, digamos, en el mundo laboral.
he pasado por varios roles, digamos, en el sector de la comunicación, desde community manager, escritor de artículos de blog, copywriter, ¿no? Escritura más persuasiva para vender. Y al final, pues he ido intentando, digamos, escalar y ir hacia niveles como más estratégicos, ¿no? Hasta poder hacer, pues, estrategias de comunicación o de marketing general, ¿no? Pues porque poco a poco, empezando, digamos, desde la mera ejecución, vas trabajando dentro de equipos y te vas empapando un poco más de lo que son los negocios en su totalidad, ¿no? Pero bueno, mis etapas son un poco raras porque yo empecé emprendiendo, luego pasé por asalariado y finalmente acabé como autónomo, ¿no? Yo al terminar la universidad, filosofía, la carrera más demandada del mercado laboral, como sabe todo el mundo, se me dio la oportunidad de participar en la creación de un canal de televisión de artes marciales y fitness. Y como yo practico artes marciales desde muy pequeñito y soy un súper friki de las artes marciales, y además le supe vender bien que gracias a la carrera de filosofía pues había aprendido pues a interiorizar mensajes, a transmitir mensajes, a descomponer argumentos, ¿no? Y que podría ser un buen fichaje ahí en el mundo de la comunicación, pues me propusieron ser socio fundador de la empresa, ¿no? Estas empresas que tú eres socio, tienes participaciones y a la vez tienes un salario, ¿no? Entonces yo sin tener ni puta idea del mundo laboral, ni de la empresa privada, ni nada, pues empecé ahí siendo socio fundador de una empresa que tenía el objetivo nada más y nada menos que eso, montar un canal de televisión sobre algo muy de nicho, además aquí en España, ¿no? Que no son deportes muy populares, sobre artes marciales. Y cuando pasó esta época, que ya salí de esta empresa, aunque el proyecto sigo vivo, no me voy a enrollar porque la historia de este proyecto que se llama Fight Time daría para un podcast entero, ¿no? La cuestión es que el proyecto sigue vivo, pero está un poco en segundo plano, ¿no? de la vida de todos los que lo compusimos, pues empecé a trabajar ya en departamentos de comunicación de otras empresas, ¿no? Pues ayudando a transmitir mensajes corporativos, empezando también de una forma intuitiva a dotar a la marca de su personalidad, ¿no? De su esencia, de los temas de los que tiene que hablar, ¿no? Acotar muy bien las conversaciones que tiene que tener con su público. Y de ahí al final, cuando llegó la pandemia y también dejé de ser asalariado en una empresa de Murcia, pues decidí lanzarme como autónomo a ver qué pasaba. Y ahí es cuando me especialicé en copywriting, porque yo llevaba ya pues 7 años o 8 dedicado al mundo de la comunicación, pero la palabra o la profesión de copywriter no se me había presentado, no conocía esta especialización y decidí tirar por ahí. Y entonces intenté aprovechar mi experiencia de todo el sector deportivo, porque yo siempre que he trabajado he estado súper vinculado al sector deportivo, y especializarme en copywriting para el sector del ejercicio. Y pues trabajando con varios clientes, al final di con uno, que es en el que he dado el salto, además, ahora cuando me has presentado, ¿no? Director de Marketing y Comunicación, que es de una empresa también del sector del entrenamiento, ¿no? Entonces, un poco como mis variantes de formación filósofo, de profesión comunicación, y como mis hobbies han estado siempre vinculados al deporte y al entrenamiento, pues siempre he intentado que puedo pues trabajar en estos sectores. Qué bueno, qué bueno. Entonces, deduzco que las artes marciales y la filosofía son el secreto de tu juventud, ¿no? Yo creo que es. Bueno, sí, todo el mundo me dice que parezco más joven, ¿no? De hecho, me da un poco de vergüenza, pero pues la barba la llevo porque si no todavía seguro que me piden el DNI para entrar a los sitios. El secreto de mi juventud es mi madre, porque ella también se conserva súper joven. Así que, bueno, pues eso, ha sido una lotería genética. No tengo ninguna cremita especial ni nada para recomendar. Pero bueno, la filosofía de las artes marciales sí que forman parte un poco de mi personalidad, ¿no? Pues empecé a entrenar desde muy pequeñito, a los 11 años, y son un tipo de deporte pues que te transmite una serie de valores, ¿no? De la disciplina o de la superación personal o de la pérdida o de la confrontación con los miedos, digamos, que he llevado desde dentro. Y la filosofía un poco es lo que te da tu estructura mental, ¿no? Las carreras a veces no te enseñan tanto como conocimientos prácticos, sino que te dan una manera de pensar y una estructura, ¿no? Un framework que se dice en inglés. Y la filosofía es lo que me aportó, ¿no? Una manera de entender el mundo, de entender los problemas y quizá de hacer preguntas. Qué bueno. Y dentro del tema filosófico, ¿tú cuando te preguntan quién eres, lo sueles asociar a profesión o lo asocias a otras cosas? Que también me parece curioso el tema. Yo suelo decir que me dedico que soy un profesional de la comunicación, pero yo siempre que puedo intento decir, digamos, o transmitir las ventajas que me ha dado estudiar filosofía, ¿no? Porque si lo piensas, la filosofía es una disciplina que se dedica a conocer, ¿no? A conocer materias, a investigar, o también incluye el autoconocimiento de los seres humanos, ¿no?
cuáles son nuestros valores, ¿no? O de cómo hay que vivir bien, por ejemplo, ¿no? La filosofía reflexiona mucho sobre la felicidad. Entonces, aunque no es directamente aplicable, pero si tú sabes tender los puentes, ¿no? De qué es una marca, de qué es una empresa, de qué es un proyecto, pues al final le tienes que definir también por una serie de valores, ¿no? Y tienes que transmitir lo que es un propósito, ¿no? Al que te tiene que comprar o al que se tiene que unir la gente. Y esto también se come mucho el terreno con lo que representa una buena vida, ¿no? En plan, bueno, ¿cuál es el mensaje que tú quieres transmitir? ¿Cuál es la idea, la tribu que quieres crear, ¿no? Entonces, puedes hacer ciertas extrapolaciones de la filosofía. Y, por supuesto, todo el lado de la persuasión, que es convencer a alguien para que te compre, ¿no? Pues dentro de la persuasión entra la parte de la argumentación, que esto sí la filosofía sea especializada, ¿no? Al final tú cuando te lees un tocho de filosofía, Marco Aurelio, los griegos, los medievales, quien quieras, no deja de ser una persona que te quiere convencer sobre algo. De, mira, esta es mi verdad, o yo creo que es la verdad del mundo, y te la argumento en este libro, ¿no? Y eso se parece mucho a los argumentos de venta que hay que dar. Sí que es verdad que la filosofía tira más por los argumentos racionales y desprecia un poco más los emocionales, que precisamente para vender son los más importantes, ¿no? Pero bueno, con esa base de troncal de argumentos racionales y formándote un poco en publicidad, sesgos cognitivos, ¿no? O esta parte de psicología de venta, yo creo que, bueno, hace un cóctel por lo menos que llama la atención, de filósofo que se dedica a la comunicación. Qué bueno, qué bueno. Sí, al final tenemos que elegir muy pronto a qué nos vamos a dedicar, por ejemplo, ¿no? O sea, con 18 años tienes que elegir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, supuestamente. Pero fíjate, en tu caso, es algo que te ha ayudado a lo que a lo que te dedicas al final, ¿no? Y es muy interesante ese camino, cómo puede llegar a complementarte más de lo que a priori parece. Sí, es algo que tienes que hacer un poco improvisadamente, ¿no? Es decir, claro, tú estás estudiando esta carrera que en teoría pues no hay nadie en LinkedIn pidiendo, oye, aplicación para filósofos, ¿sabes? Sino que, claro, tú tienes que acabar la carrera y te tienes que preguntar, vale, si no quiero ser profesor, ¿yo qué puedo hacer con esto, no? Y entonces hay gente que, bueno, pues que busca trabajos que no tienen nada que ver con la filosofía, pero yo también, por suerte, tuve un profesor muy joven, que en aquel momento pues debía tener 20 largos años, 30 años, que era un doctorando, ¿no? Que me daba filosofía de las ciencias cognitivas, que se llama Iván Redondo, y como que me ayudó mucho, también me inspiró mucho en esto de, tío, tienes que buscar puentes entre la filosofía y el mercado, ¿no? Porque él además estaba estudiando psicología y que combinaba filosofía y psicología, o era lo que quería hacer en el futuro, ¿no? Tienes que encontrar puentes también, sobre todo con la ciencia, con la aplicación de la filosofía. Y dice, hostia, pues es verdad, no puede ser que estudies 4 años una cosa y luego vayas al mercado y no sepas aprovechar nada, ¿no? Pues al final tienes que espabilarte, ¿no? Te enfrentas a un problema de, vale, ¿cómo puedo justificar mi carrera? Pues venga, voy a buscar qué creo que he aprendido de la filosofía y vamos a ver si me compra alguien el mensaje. Y bueno, pues mal no me fue, la verdad. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te llevó a dar el salto una vez que te metiste en el mundo de la cuenta ajena? ¿Qué te dio ese punch para emprender? Después, a la hora de ser autónomo, pues digamos que, por un lado, vi que entré en contacto, al menos digitalmente, ¿no? Con toda una serie de perfiles, ¿no? Que decían que, pues, que empezaban a trabajar y ofrecer servicios desde casa digitalmente, que a mí la verdad es que no era que me lo hubiera planteado mucho. Y sobre todo, pues la necesidad a veces de que cuando tú quieres trabajar por cuenta ajena, pues tienes que resolver una necesidad de una empresa como para que quiera que estés ahí 8 horas diarias, ¿no? O como muchas horas al día, ¿no? En cambio, pues a la hora de ser autónomo, pues dices, oye, yo te puedo ayudar a hacer una pequeña solución y ya está. No tienes ninguna obligación conmigo ni de mantenerme contratado y si no encajamos de pagarme una indemnización, ¿no? Entonces lo vi también como una forma puntual de empezar a ofrecer soluciones. Oye, ¿necesitas esto? Te puedo ayudar en esto y si quieres ya nos olvidamos y no tenemos ningún tipo de recurrencia, ¿no? Y para sondear y probar, pues me gustó. Y también es verdad que me vi un poco seducido, que hay gran parte de razón, ¿no? Pero que ahora sí que lo veo como algo más romántico, ¿no? Pero que en su momento me vi muy seducido con esto de ser tu propio jefe, ponerte tus propios horarios, ¿no? Ser libre, ¿no? Y eso, ¿no? Que no dependa de otra persona a la hora que te pones el despertador, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Y luego acabé con el meme ese de ser tu propio jefe y sale un niño ahí aplastado por un pie, ¿no? Porque tú eres tu peor jefe, ¿no? Tal cual. Que ya digo que tiene parte de razón, pero que sí que en su momento lo compré como un mensaje muy romántico. Digo, hostia, sí, ya, claro, yo también quiero esta libertad, no sé qué. Y claro, pues me vi muy arrastrado por este mensaje. ¿Y cómo fue evolucionando tu propuesta de valor desde que empezaste de autónomo hasta ahora?
Pues como empecé con el copywriting, pues yo lo que empecé haciendo, la verdad es que es lo que me ha ido funcionando estos 3 años y no he cambiado mucho mi manera de hacer propuestas. Yo simplemente me ponía en contacto con gente cuando tenía que hacer, digamos, prospección a puerta fría, veía un poco cómo era su comunicación o los puntos de contacto que tenía con los clientes y entonces les enviaba un email con un vídeo grabado por mí y les decía, mira, he detectado estos problemas, creo que puedo solucionarlos de esta manera y esta manera puede ayudarte a ti a vender más. Y si quieres, pues puedes contar conmigo que puedo hacer este servicio para que consigas más ventas o lo que sea. Y ya está. Intentaba hacer o emails o vídeos muy personalizados, no enviar spam a 200 empresas solo cambiando el hola, Carlos, o querida Nestlé, o querida Colgate, ¿sabes? Y todo el resto es igual, ¿no? Esto no tiene ningún sentido, sino hacer menos prospecciones, pero muy personalizadas, ¿no? Si iban dirigidas a alguien con responsabilidad, pues enterarme de dónde iba. Parezco aquí un poco stalker, ¿eh? Pero bueno, si lo tienes público en Instagram, ¿qué le vamos a hacer? Pues enterarme de dónde vas a comer, enterarte de qué deporte te gusta, de tus aficiones, y así lo puedo personalizar mucho. Si encaja también con mis gustos, pues creas este punto de sintonía. Y de la otra parte también dice, hostia, este tío se lo ha currado, ¿no? De verdad quiere hablar conmigo. Entonces yo creo que esto hace un poco la diferencia. A pesar de todo, siempre te tienes que acostumbrar, esto siempre le digo, a que la mayoría de la gente te va a ignorar, aunque lo hagas personalizado. De la mayoría de gente que no te ignora y te responde, la mayoría te dirá que no. Esto es como un embudo también. Y luego al final hay que te dicen depende y hay que te dicen que sí. Bueno, pues tú te has de preparar a ser rechazado muchas veces, ¿no? Que lo personalices. Pero esto es lo que he ido haciendo y simplemente he ido cambiando el mensaje. Pues al principio era te puedo ayudar con el email marketing, te puedo ayudar con una web nueva y al final ya fue siendo, pues te puedo ayudar con tu estrategia de comunicación, ¿no? Para hacer servicios así que no fueran tan ejecutores, ¿no? Y me pudiera dedicar un poco más tiempo a pensar que al final es lo que me gusta más. Uh-huh. Y en cuanto a tus side projects, cuéntanos un poquito. El tema del podcast, la newsletter, esas cosillas. Pues he tenido varios side projects. Mi web es markmula.com, pero hace unos años, si llegas a entrar en 2017, markmula.com era un blog sobre fantasía y ciencia ficción, por ejemplo, uh-huh. Porque fue una época donde mi side project era que yo quería escribir una novela de ficción y por lo tanto, pues, presentarme, ¿no? Como alguien que está dentro de este gremio y que escribía reflexiones sobre ciencia ficción y fantasía, ya sea de novelas, de videojuegos o de películas o de series, ¿no? Luego la cerré, ese side project, digamos que, bueno, no lo tiré para adelante. Abrí un side project también que se llama El Guerrero Moderno, que es donde intenté juntar estas aficiones, ¿no? De artes marciales y filosofía, que pretendía ser un espacio de, digamos, de filosofía o de un paraguas filosófico para la gente que practicaba artes marciales y deportes de contacto. Ese también me lo acabé cargando. Y finalmente volví a reabrir markmula.com porque estaba cerrado, pero el dominio lo tenía reservado. Si compráis un dominio, pues no lo soltéis. Y lo que empecé fue el año pasado a lo que se dice vulgarmente, a tirar espaguetis contra la pared a ver lo que se pega, ¿no? Porque yo quería abrir no sabía muy bien de qué quería que fuera mi marca personal, ¿no? Porque a mí me gustan muchas cosas, tengo muchos intereses, entonces quería como una marca flexible y abierta donde pudiera hablar cada semana de una cosa muy diferente. Entonces empecé así. Y ahora sí que poco a poco estoy bastante más convencido de que esto tiene que bascular hacia la filosofía aplicada, ¿no? Tanto para profesionales como para empresas o para desarrollo personal, ¿no? Pero no sé, se me quedó la parte así filosófica humanista, digamos, con la espinita clavada, y aunque yo en mi día a día pues intente justificar, ¿no? las cosas de la filosofía que son aplicables al marketing, pero al final profesionalmente te estás dedicando al marketing o la comunicación, ¿no? Cosas que no sientes que cubres esas inquietudes, ¿no? De pensar un poquito más allá, de hacerte preguntas a nivel personal o de plantearte preguntas pues sobre el mundo en general, ¿no? De cómo funciona el mundo, la sociedad o las personas. Digo, bueno, pues creo que puedo apagar esa voz interior, ese pepito grillo a través de este proyecto personal, ¿no? Bueno, como estoy en contacto obviamente con el mundo del marketing, pues sé que los canales de comunicación, pues que tiene que haber un canal de atracción, un canal de activación y luego al final un canal de conversión, ¿no? Y el que me apetecía más probar, la verdad, era el formato podcast, porque a mí me apetecía mucho tener conversaciones con personas y, bueno, seguro que tú también lo has notado, ¿no? Que quizá tú le dices a alguien de hablar o de quedar y, bueno, pues te dicen que sí o te dan largas, pero tú le dices a alguien, oye, ven a mi podcast y entonces vienen, ¿no? Porque yo soy el primero, pero esto es una verdad como un templo, la gente se ególatra y le gusta hablar de sí misma, entonces pues la gente viene a hablar de sí misma, ¿no? Eso es.
Entonces, bueno, pues a mí me apetecía tener conversaciones con gente y de temas muy diversos, ¿no? La marca se llama Ideas en Movimiento porque me apetecía esto, hacer una marca flexible que no me nichara mucho en un tema y con esto pues podía abarcar muchos temas porque puedo entrevistar a un entrenador, puedo entrevistar a alguien que se dedica, pues yo que sé, a divulgar sobre Bitcoin, puedo entrevistar a alguien que hace ilustraciones, a un escritor o a alguien que tiene otros side projects, ¿no? Hablamos de ideas y metafóricamente las ponemos en movimiento, que significa pues que empezamos a encadenar temas y ponemos en común pues lecciones que haya aprendido esa persona de su vida personal y la profesional, ¿no? Y me pareció una buena idea hacer esto y poco a poco va tomando un poco de forma. Los proyectos nunca son iguales, ¿no? A los 6 meses de cuando los lanzas, ni un año después de los 6 meses a los que empiezas. Y va tomando un poco de forma, ¿no? Y la newsletter pues era para acompañar el podcast, porque a mí, o sea, yo todo lo que he hecho toda la vida es escribir, ¿no? Tanto en mi época que he dicho, no que quería ser incluso escritor de ficción, pero bueno, lo que he hecho yo es escribir profesionalmente para otros y para acompañarlo un poco y porque sea a nivel estratégico que una de las cosas para un negocio que le ayuda a convertir más es tener una newsletter. Entonces, a menos que lo odies, a menos que te sea súper tedioso escribir, pues vale mucho la pena tener una newsletter porque va a ser un gran apoyo para tu negocio. Qué bueno. ¿Y qué es lo que más te motiva para continuar haciendo lo que haces? Pues una de las cosas que más me motiva es un poco la sensación esta de trabajar para mí. Porque me pasa a mí, ¿eh? No significa que le pase a todo el mundo. Todo el mundo tiene su propia relación con el mundo laboral o con los proyectos en los que participa, ¿no? Pero al final no dejo de tener la sensación pues que tú estás ayudando a hacer crecer el sueño o el proyecto de otras personas, ¿no? Y bueno, esto puede parecer muy romántico, pero dices, ostras, si algún día tuviera la oportunidad de hacer crecer, ¿no? O de contribuir solo a mi propio proyecto, hostia, aunque conlleve mucho estrés, aunque conlleve muchas dificultades y obstáculos, ¿no? Pero, hostia, yo creo que vale la pena perseguirlo, ¿no? Y aunque no te obsesiones por el ritmo y tengas altibajos, ¿no? Y a veces solo puedas ponerlo en modo mantenimiento o todo no sea de la máxima calidad, creo que vale la pena perseguirlo. O al menos probarlo durante un tiempo, esa sensación de, vale, estoy haciendo algo por mí y voy a probar de lanzar algo a la gente a ver si le resuena o resulta de interés, ¿no? Que creo que esta es una sensación también muy, muy reconfortante y que no hace falta llegar a grandes números, a veces solo hace falta llegar a las personas adecuadas y, hostia, pues saber que me escucha alguien y que tengo personas que me están escuchando cada vez que publico algo o que me leen, pues a mí me nutre, ¿no? Aunque sea alimentar esta parte más del ego que dices, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. a todo el mundo nos gusta sentirnos aceptados y tirar algo al mundo que crees que puede aportar, pues hay este sentimiento de autorrealización, vamos a decir, ¿no? Lo que hago para otros no lo odio, por supuesto, pero bueno, no deja de ser este concepto, ¿no? Dices, vale, yo estoy contribuyendo a lo de otros, ¿no? Que está muy bien porque ahí donde participas, pues supongo que estás participando en algo que es útil, no estás participando en algo que perjudica a la gente. Dices, oye, pues vamos a ver si puedo sacar algo mío, ¿no? Entonces eso es un poco lo que me motiva día a día para seguir. El otro día justo estaba grabando con Miguel Sanz de Bisiesto y estábamos hablando del egoísmo este que tenemos cada uno de nosotros a la hora de compartir, ¿no? O de hacer cualquier cosa. Yo, por ejemplo, a mí me gusta cocinar y si la persona que prueba lo que he hecho con todo el cariño del mundo no me dice, ¡ay, qué rico está!, como que me siento mal. Digo, pero no tiene sentido, pero si lo haces por esa persona, no para recibir las gracias, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos esa parte más egoísta y que a todos nos sale hasta con cosas muy, muy tontas, ¿no? Sí, sí. Y que está en todos los negocios. Es decir, que la gente no piense que una panadería existe porque tiene la misión altruista de dotar de pan a todo su vecindario. Es que quiere ganar dinero esa panadería. Entonces, que a veces, bueno, no cuesta decir la palabra egoísta, pero que al final todo el mundo parte de su deseo egoísta, pues o de mantenerse, o de prosperar, de pagar sus facturas, o de escalar, o de ganarse la vida, pues lo mejor posible. Y esto lo tienes que hacer, pues poniendo algo al servicio de los demás. Es como funcionan las cosas, ¿no? Yo te aporto un valor que no es monetario y tú me aportas un valor que en este caso, pues la transacción toma forma de dinero, pero que no nace de un deseo egoísta, ¿no? Y creo que es sano y bueno que lo vayamos diciendo. Desde luego. ¿Y qué es el éxito para ti? ¿Cómo definirías tu éxito? Hostia. buena pregunta. Para mí,
yo creo que es la típica pregunta que en varias etapas de tu vida significa una cosa diferente, ¿no? Y tú que eres padre, quizá defines el éxito muy diferente antes de ser padre como ahora después, ¿no? Tienes unas prioridades diferentes o una sensación de trascendencia muy diferente. Pero para mí el éxito de momento es una cosa muy básica, que es estar tranquilo. Es decir, para mí una persona exitosa es alguien que no está todo el día con el cortisol subido por las nubes, aunque bueno, si alguien percibe el éxito de otra manera y tener muchos millones en la cuenta y estar muy estresado, también es una definición válida, simplemente no sería la definición de éxito que yo compraría, ¿eh? Y no lo digo porque no tenga millones ni no los quiera, ¿no? Pero bueno, a mí estar tranquilo y tener un negocio o trabajar en algo, o trabajar de una manera, ¿no? Por ejemplo, esto de trabajar en remoto y digitalmente, que cuesta mucho organizarse, ¿vale? Y tiene mucho de romántico, pero si consigues la manera de organizarte bien el día y que luego poder dar prioridad a las cosas importantes, para mí eso es el éxito. Una persona que puede dedicar tiempo a lo que le importa y a lo que no le importa, pues dedicarle menos tiempo. Sería como una definición muy, muy básica de éxito. Qué bueno. De esto, del tema del teletrabajo, también lo hablé con Charlie cuando se pasó y hablamos de que sí que es algo muy romantizado también, ¿no? El tema de trabajar desde casa, esa libertad que tienes de que sales del trabajo o terminas de trabajar y ya estás en casa, no tienes que recorrer ningún trayecto ni nada de eso. Pero sí que es verdad que es algo duro en el momento que es una parte, vamos, yo las veces que he teletrabajado al 100%, sí que me ha llegado a costar la adaptación de no estar en contacto directo con gente, tal. Entonces sí que es algo también difícil de manejar y que te tienes que concienciar mucho, tener un ambiente controlado, ¿no? Por así decirlo, y intentar acompañar o cubrir esa carencia de no estar con alguien cerca de otra forma, ya sea de forma de ocio, con tu familia, con tus amigos y demás. Hostia, esto que has dicho me parece muy clave, ¿eh? La soledad de las personas que trabajan desde casa, que es un tema quizá del que no se habla mucho, pero que la gente no sabe lo que puede afectarte, ¿no? El ser humano es un animal social y necesitamos contacto con personas nuestro día a día. Y bueno, pues un día solo, 2 días solo, 3 días solo, no pasa nada, ¿no? Pero cuando es un día tras día, pues tienes que buscarte lo que tú dices, ¿no? O contacto digitalmente con gente. Afortunadamente este ecosistema, ¿no? De gente que hace servicios digitalmente se da mucho a conocerte, ¿no? Y a tener conversaciones por Google Meet, Zoom o lo que sea, pero bueno, sí que es verdad que no es lo mismo, ¿no? Entonces yo también tengo la suerte de que mi pareja trabaja desde casa, ella es profesora de inglés, pero bueno, que digamos no estoy solo en casa y la tengo allá para convivir, ¿no? Y bueno, pues eso, que no siento tanta soledad, pero bueno, la falta de compañeros o la falta de estímulos nuevos o de personas nuevas, ¿no? Pues también se puede notar, ¿no? O lo que dices tú para mí esto es uno de los grandes retos y que creo que, bueno, a mí me cuesta tenerlo totalmente superado. Digamos, lo supero por etapas, pero a veces vuelvo a caer. La separación está clara entre estás trabajando y ahora es momento de ocio. Es súper complicado, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una conversación con Alex Boughton de No Code Hackers, que su filosofía era un poco la contraria, ¿no? De que nunca lo vas a llegar a separar y lo que te causa realmente fricción o lo que te causa malestar es esta obsesión por separarlo, ¿no? Y en parte creo que tiene razón, pero quizá le compro el pescado algún día, pero yo de todas maneras voy a seguir insistiendo un tiempo más a ver si puedo trazar esta línea porque de alguna manera creo que por mi manera de ser sí que me ayuda más ponerme este modo de ahora estoy trabajando y ahora no estoy trabajando. Entonces yo sí que intento, digamos, tener este modelo en la cabeza. No sé, Sí. no sé cuál es el que tienes tú. Sí, a mí también me pasa. De hecho, yo en esta habitación que grabo es donde trabajaba y demás. Sí que me ha pasado el tema de que nunca he tenido algo híbrido de trabajar físicamente en el sitio, en la oficina y luego teletrabajar aquí. O he estado 100% teletrabajando o 100% físicamente. El punto medio no sé lo que es. Pero sí que es verdad que ahora que he pasado de teletrabajar a ir físicamente, he notado muchos cambios en mi autoestima, incluso en cómo se me pasa el tiempo de trabajo, por así decirlo, y la jornada laboral. Y el separar estancias y saber que cuando estoy en la oficina es trabajo y cuando ya estoy en casa es ocio, a mí también me funciona mucho. Yo sí creo en el tema de separar las dos vidas y que tenemos dos vidas. ¿Por qué? Porque en el trabajo no nos comportamos igual que en la vida personal y ya creo que ese cambio de comportamiento conlleva un tipo de vida diferente. No sé, es lo que yo considero.
Ya, pues no hace falta que lo jures. Yo aquí en este podcast parezco un tío aunque tiene reputación y digno de respetar, pero en realidad nada de eso. Sí, yo en el podcast pareceré a lo mejor una persona seria y tal, pero bueno, luego me ves por ahí de cervezas y es otro tema también. Pues quiero pasar, mira, ahora que estamos en un momento bueno, a la parte de organización y de productividad. Que no te ibas a escapar. Ya me estuviste diciendo cuando te estuve invitando para el podcast de no, es que yo no sé si voy a poder aportar porque yo soy un desastre, porque no sé qué. Sí, sí. Pues ha llegado el momento, ha llegado el momento. Marc, ¿cómo organizas tu día a día? ¿Qué herramientas utilizas? ¿En qué métodos te basas? Si es que te basas en alguno, ¿cómo lo haces? Pues no me baso en ningún método, la verdad. Yo, o sea, soy una persona que sí que tengo bastante curiosidad por lo que se llama la gestión personal del conocimiento, pero sí que soy un poco alérgico a todo este mundillo de la productividad y tal, no lo sé. Es un sesgo que tengo, pero que me causa cierta alergia, ¿no? Entonces, por las cosas que he ido aprendiendo de gestión personal del conocimiento, pues he visto pues cosas tipo el método PARA, el método Get Things Done, ¿no? Y cosas de estas así, pero bueno, yo no le hago mucho caso. Yo soy una persona muy, muy simple que he probado que si veis Campasana, ClickUp, TickTick, Notion y todas estas cosas, pero yo al final lo que necesito son listas e ir tachando las tareas que tengo que hacer y ya está. Y como mucho una vista de calendario para no depender del día a día, porque a veces una lista está limitada, vale, lo que tengo que hacer hoy, pero quizás dentro de 2 días tienes una cosa súper gruesa y si solo ves la lista diaria, luego cuando llegue esa cosa gruesa, metes una mega palmada, ¿no? Entonces, al final yo me he quedado con esto, ¿eh? Y he tenido sistemas así un poco más complejos y a la hora de organizarme en equipo también. Hay que decir aquí que soy un poco diferente cuando me organizo en equipo que cuando me organizo yo solo, pero yo al final siempre vuelvo a Todoist como mi herramienta principal. Porque lo que necesito es simplificar. He probado incluso probar Google Tasks como una simplificación todavía más simple de Todoist, pero sí que se me quedaba cortita. Entonces yo con Todoist y Google Calendar y una libreta es la manera que he encontrado que funciona mejor para mí. Pues mira, está perfecto. Yo, fíjate, que yo, por ejemplo, en el trabajo me organizo con Google Calendar y, bueno, con Gmail y luego también Google Tasks. Y hay una cosa maravillosa de Google Tasks, que es el tema de que con un mail puedes arrastrarlo y puedes crear una tarea en la cual tienes el mail ahí asociado y si tienes que consultar cualquier cosa, lo tienes ahí a un clic en la misma tarea y eso me parece maravilloso y lo he descubierto hace bien poco. Pues yo no lo sabía, sí. Por si quieres darle una segunda oportunidad. Sí, porque envío muchos mails y demasiado largos. Yo, eso, ahora que me entran un montón de marrones vía mail, si me escucha alguien del curro lo sabrá, pues eso, coges el mail, lo arrastras y ya le pones ahí un título a la tarea y tal día tengo que revisar este email. Perfecto, y ya fuera. Dejas tu bandeja de entrada cerebral a cero. Y Marc, ¿cuántas horas dirías que de media le dedicas al trabajo al día? Pues de media yo diría que 5. De media. Hay días que más, como ayer que estuve hasta las 8:08 más o menos trabajando, pero yo diría que de media 5. De media estoy bastante contento con lo que trabajo. Lo que pasa es que sí que es verdad que pero espera, porque yo no sé si a ti te pasa. Mira, cuando trabajas en remoto, yo creo que yo uso un programa que se llama Toggle para controlar lo que trabajas, por eso más o menos lo tengo traqueado. Lo que pasa es que yo creo que Toggle, aunque sea un programa tecnológico, lleva algún tipo de maleficio, porque a mí Toggle, me lo invento, me dice que he estado trabajando 2 horas, pero en realidad he estado como todo el día en el ordenador y yo no sé qué pasa ahí, ¿sabes? Entonces yo tengo este problema muchas veces, ¿no? De que parece que no le dedico mucho tiempo, pero en realidad he estado mucho rato ahí sentado, ¿no? Y este es uno de los problemas que tengo pendientes de solucionar, ¿no? Que es el tema de las distracciones o de pasar a un modelo de deep work, ¿no? De estas cosas, ¿no? Que nunca he sido muy capaz de focalizarme mucho. He probado pomodoros también, estas cosas, pero que es lo típico que haces una semana y luego lo dejas, ¿no? Pero eso, yo creo que Toggle lleva una maldición y en realidad, aunque la gente ahora diga 5 horas, qué suerte, yo tengo la sensación de que trabajo mucho más. No sé qué pasa. Pues no sé qué pasa. Una de las preguntas que te quiero hacer es ¿cuáles son tus principales distracciones y cómo las evitas? Si es que las evitas. He probado cosas tipo dejar el móvil físicamente en otra habitación y apagado, y he probado un par de bloqueadores, uno que se llama Freedom
y otro, ahora no me acuerdo cómo se llama. Ah, mira, ya me lo desinstalé porque ni siquiera lo utilicé. Se llamaba Turkey, no sé qué, algo de un pavo era. Sí, Bueno, Cold Turkey. ese Cold Turkey que te bloquea no solo las cosas en internet, sino que te bloquea las propias aplicaciones, ¿no? Ajá. Pero bueno, que al final notas que para trabajar necesitas abrir, pues eso, Google Workspace, a veces has de mirar YouTube, si estás investigando cosas de la competencia, pues necesitas saber lo que están comunicando, porque al final si estás en el sector de la comunicación, pues has de consumir mensajes, has de entrar en Instagram para ver si lo que ha dicho tu marca, pues o la parte de redes sociales, pues es consistente con lo que estáis haciendo con los emails, bueno, todo esto, ¿no? Y entonces, no lo sé, empiezo bien capándome cosas, pero siempre encuentro maneras de autosabotearme, pues abro una nueva pestaña, o bueno, yo qué sé, no sé, me voy a dar un paseo, no lo sé, no me acaban de salir bien, pero bueno, digamos que mis distracciones no vienen tanto de que me veo abocado, o sea, como que soy un drogadicto del contenido, sino que soy un procrastinador. Entonces, como no quiero hacer la tarea, como no quiero enfrentarme a la tarea, soy un cobarde, entonces busco cualquier excusa y me pongo a leer hasta periódicos que yo nunca me pondría a leer, ¿sabes? Sí. Y me pongo a buscar. Ah, vale, ¿cómo lo...? Tonterías. A ver qué dicen en El País. Ah, pues a ver cómo lo dicen en OK Diario la misma noticia. Bueno, cosas así entras en madrigueras de conejo que nunca terminan, pero es lo que sea por no enfrentarte a la tarea, ¿no? Y ya sé que hay maneras de solucionarlo. Bueno, introspección, ¿por qué te pasa esto? Pero bueno, oye, todo el mundo tiene taras y es falible en cosas, pues esta es mi falibilidad. Oye. Desde luego. Y si te está yendo bien, cuando algo funciona tampoco hay que tocarlo mucho. A ver, es verdad que tendría que ser más, o sea, sin flagelarme. Yo no me flagelo por otras cosas. Tengo que ser más productivo. O sea, soy anti la escuela de optimizar hasta el último minuto de tu vida y todo tiene que tener un retorno de la inversión y el coste de oportunidad y tal. Pero sí que es verdad que tengo margen de mejora. Pero bueno, ¿qué es eso? Que no es cuestión de vida o muerte, porque más o menos yo creo que me espabilo. Pero bueno, algún día tendré que ponerme con ese margen de mejora. Es una de mis tareas pendientes. Pues mira, cuando terminemos de grabar te lo apuntas por ahí. Pues sí, mira, sí. Una de las cosas que he mencionado que yo no lo veo como distracción es el tema de salir a dar paseos, y más si trabajas desde casa. De hecho, hay una teoría sobre eso, que es la teoría de la restauración de la atención, que le he dedicado algún episodio en el podcast, y para mí tiene unos efectos maravillosos. O sea, dentro de esa teoría se llegó a estudiar que incluso ver en el ordenador fotos de naturaleza te hace retomar la atención, incluso viéndolas en el ordenador, que me parece un poco ida de olla, pero un paseíto de vez en cuando para reconectar no está nada mal. Y Marc, ¿tú qué eres más, de planificar o de improvisar? ¿Planificas improvisadamente o improvisas planificadamente? Te lo llevo a mi terreno. A mí me gusta mucho el concepto orden y caos. Entonces, entre estos dos conceptos, yo siempre basculo más al caos. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, pues, por equivalente, quizá diríamos más que improviso, ¿no? Pero diferencia, ya te digo, cuando son cosas para mí, no soy muy bueno organizándome. Si soy yo solo, por ejemplo, con un cliente, aunque, bueno, luego esto no significa que el trabajo acabe estando mal hecho, ¿no? Yo soy muy fan de decir también que aunque hagas las cosas en última hora, puedes sacar un buen trabajo, ¿no? Que no me da vergüenza decir que soy un tío que deja las cosas para última hora, ¿no? Y hay quien está cómodo ahí y por qué, o sea, si le va bien haciendo la última hora, ¿por qué lo va a cambiar, no? Sí. Yo voy a justificar mis propios sesgos, porque la gente justifica sus comportamientos y los racionaliza, eso es lo que hacemos todos. Pero hacer las cosas a última hora tiene un componente de tensión y de presión que te hace sacar o energía creativa o energía que luego no tienes cuando tienes 3 semanas para hacer algo, pues claro. No estás, ¿no? Es como tener, aunque salvando las distancias, pero es la presión de echar una pachanga de fútbol y de estar en un partido de verdad de fútbol con gente mirándote. Pues ahí notas una presión de que tienes que ganar ese partido, ¿no? Porque hay algo en juego. Pues cuando estás ahí a última hora, lo que hay en juego es pues que no llegas. Entonces, pues tienes esa presión que te ayuda a sacar muchas cosas adelante, ¿no? Pero bueno, sí que he de decir que cuando me gestiono en equipo, esto sí que soy bastante mejor porque, pues, hemos mencionado muchas veces la palabra egoísta, pero bueno, cuando trabajas en equipo lo que no tienes que ser precisamente es egoísta y considerar si tu trabajo afecta a otras personas o puede afectar a que otras personas estén más estresadas
o menos estresada, pues intentas favorecer que los demás no estén estresados, ¿no? O que no seas Desde tú luego. el culpable de ello, ¿no? Entonces, Mm. en equipo sí que diría que soy una persona bastante organizada y que tiene más, pues eso, esto lo hemos de tener para este plazo, intentar definir más los pasos, o sea, las cosas que nunca haría para mí mismo de, venga, esto funciona con estos pasos y cuando se termine el 1 pasamos el 2 y este 2 depende de esta persona y tal, pues eso sí que lo tengo mucho más organizado, ¿no? Porque sí que desde ahora, por ejemplo, desde este mes que tengo responsabilidades en equipo, a mí me obsesiona bastante la idea de trabajar en un clima en que la gente no esté agobiada y trabaje a gusto. Pues porque soy una persona que he trabajado muchas veces a disgusto y con estrés, ¿no? Y eso no es bueno, porque al final es lo que te hace dejar un trabajo, ¿no? Sí. Entonces me obsesiona bastante que la gente trabaje así y para que la gente pueda trabajar así se necesita orden. Totalmente de acuerdo. ¿Y tienes algo que te haga ser más productivo? ¿Alguna rutina que digas, yo hasta que no hago esto no conecto o no me pongo ahí en modo trabajo? Pues creo que la que tiene el mayor porcentaje de las personas, nada original lastimosamente, que es tomarse su café, lo típico. A ver, no soy el típico de si no tomo café no soy persona, pero para mí el café sí que tiene por lo menos un efecto placebo que me ayuda a conectar de cuando me tomo el café de la mañana es que ya significa que he empezado a trabajar, ¿sabes? Ahora hay que tomárselo con hielo porque si no te mueres, Sí, pero... desde luego. Pero sí, no tengo, ya te digo, pues es que el mundo de la productividad, y ya te digo, seguramente estoy equivocado porque tengo mucho que aprender de esto, pero como me ha dado siempre bastante alergia y cosas para optimizar, he probado muchas cosas que no me han ido bien, pues no hago muchas cosas para separar mi productividad. Sí que es verdad que tengo un despacho, ¿no? Donde me pongo y donde ahí normalmente solo voy a trabajar, por ejemplo, que es esto, ¿no? Construye tu ambiente, pues si estás ahí solo vas a trabajar, no vas a mirar series de Netflix. Pero ya está. En general no... Dependo mucho de mi propia voluntad, que seguramente es malo, de en plan, ahora te pones y ahora no. Es decir, pues ahora te pones a trabajar y ya Ahora está. toca Pero y punto. sí, muy básico, muy primitivo. No, ninguna salsa secreta. Nada. O sea, la simplicidad yo creo que es un punto fuerte de cualquier persona, así que perfecto. A veces he de decir, no es una crítica a la productividad en sí, pero esto sería una crítica en general a todo, ¿no? Pero que a veces tendemos como a sobrecomplicarlo todo, ¿sabes? Y a veces es en plan, just do it, ¿sabes? Solo tienes que hacerlo y ya está, ni montarte aquí un laberinto, ni necesitas hacer un curso de 20 horas para aprender a trabajar, ¿sabes? Que seguro que tienes muchas cosas a optimizar, pero tío, que parece que haya que hacer un curso para aprender a comer bien, un curso para cómo relacionarte con gente, un curso para todo. No, tío, solo hazlo y ya está. Es que hay cosas que solo tienes que hacer y ya está. Entonces Sí, tal era cual. solo eso. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cómo haces para conciliar tu vida profesional con la personal? Ya que hemos hablado de los dos mundos, ¿te cuesta o no? Entiendo que no. En general, no diría que me cuesta mucho. Hay unos espacios que están reservados para el ocio, digamos. Es decir, aunque yo sea flexible con mis horarios, sí que intento que la mayor carga de trabajo la tenga por las mañanas, por ejemplo, y entonces a partir de la tarde, pues yo practico artes marciales. Entonces es una actividad cerrada. Entonces yo si quiero ir, pues sé que tengo que acabar a tal hora, haber desconectado por lo menos un rato antes, ¿no? Que sí que es verdad que esto a veces, cuando yo entreno yo solo en casa, hago pesas o alguna cosa así, pues notas que te salta un poco más por los aires, ¿no? Porque si Sí. dices, me pongo un entrenamiento por la mañana, como soy dueño de mis horarios y lo puedo hacer cuando quiera, ya lo haré al mediodía. Y luego, bueno, ya lo dejo para la tarde, ya lo dejo para la noche y al final no lo has hecho, ¿no? Sí. Pero si tienes una actividad a un horario, que solo puedes ir a ese horario, entonces sí que intentas organizarte para eso, ¿no? Y luego si tienes que hacer planes, pues con tu pareja, salir a cenar o estar lo que sea, o ver la serie de las noches, que es una cosa como muy básica, o que también los gurús de la hiperproductividad, no veas Netflix y cosas así, que es malo, pues oye, pues con tu pareja te apetece ver series, consumir ficción, que eso también es arte y nutre mucho el espíritu, Sí. pues a esas horas no puedes estar trabajando y ya está, ¿no? Sí que es verdad que como autónomo y como desarrollador de un side project, ¿no? Que quizá te pasa a ti también, que tiendes a hipotecar muchas veces el fin de semana, pues porque tienes que trabajar en las horas que no estás trabajando para otros. Pero bueno, lo intento llevar lo mejor posible, que no me lleve a demasiadas renuncias. Al final, yo no estoy insatisfecho, digamos, con el tiempo que le dedico al ocio. Pero sí que es Qué verdad bueno. que yo soy una persona que soy un poco lobo solitario, ¿eh? No significa que esté bien encerrado en una habitación y tal, pero no soy una persona que necesito
pues ver a la gente cada X tiempo y si no, pues me pongo triste, ¿no? Que si, bueno, pues si pasa un poco más, pues no pasa nada. Y entiendo que puede haber otras personas que sí que tienen esta necesidad social más poderosa, digamos, y tienen que quizá pues organizarse mejor o prestarle más atención a esto. Y ya que has mencionado el tema hobbies, deporte y demás, ¿eso también te ayuda a la hora de, por ejemplo, un día que no puedes hacer deporte, por lo que sea, lo notas al día siguiente como que estás un poco menos centrado o algo así? ¿Notas el impacto que tiene el deporte, por ejemplo, en tu vida o los hobbies en tu vida profesional? Sí, sí que lo noto. No hasta el punto este, ¿no? Porque sí que conozco a personas de, ¡guau! Es que yo si un día no entreno me vuelvo loco. Dices, vale, frena, ¿no? O sea, tanto no. Pero cuando llevas unos días seguidos sí que lo noto que al entrenar pues tienes más energía, también descansas mejor. Cuando llevas mucho tiempo sin entrenar y si además pues no haces actividad física pues te cuesta más dormir. Pero sobre todo es porque me gusta lo que hago. Entreno Jiu-Jitsu ahora desde hace muchos años. Y el Jiu-Jitsu tiene una cosa que es un poco cruel, que si tú faltas a menudo, el resto te revienta, ¿vale? Pues porque pierdes la forma, no avanzas técnicamente y el resto se vuelve mejor que tú y te revienta, ¿no? Entonces hay una especie de incentivo a ir, porque si no, pues te va a pasar todo el mundo la mano por la cara, ¿no? Entonces, pues claro, cuando no voy, no estoy tanto pensando en, hostia, pues me noto el cuerpo raro, estoy pensando, hostia, que voy a perder el ritmo y me van a machacar. Me van a llover, me van a llover hostias a mí. Sí. Entonces es un buen incentivo para ir a entrenar y mantenerte activo, sí. Desde luego, joder, qué bueno. Y pues quería pasar al tema podcast, porque ya que los dos compartimos proyecto, por así decirlo, o bueno, forma de divulgar, ¿qué te impulsó a crear contenido en formato podcast? Antes has hablado de que era como el formato en el que más cómodo te sentías, pero bueno, ¿qué te hizo dar ese paso? Sí, pues era esto, ¿no? El hecho de querer tener conversaciones con personas, ¿no? Porque mucha parte de la creación de contenido que puedes hacer pues es muy unidireccional, ¿no? O sea, el podcast también, o sea, en parte también lo es porque este podcast cuando se publique es una persona que lo está escuchando y la persona no participa, ¿no? Pero me refiero a no unidireccional, yo ser solo un mensaje al público, sino yo construir un mensaje con alguien, ¿no? Intercambiar un poco puntos de vista, aprender, ¿no? Es decir, cada podcast yo aprendo una cosa nueva. Yo transcribo, por ejemplo, una cosa que hago es transcribir todos los podcasts y lo hago yo, no se lo paso a una inteligencia artificial ni nada, porque no transcribo palabra por palabra, sino que vamos a decir que me apunto las ideas fundamentales del podcast, ¿no? Y eso me ayuda luego a como aposentar esas ideas de la conversación. Hostia, qué bueno esto, ¿no? Y los uso como repositorio. Pues si he hablado con alguien pues sobre gestión del conocimiento, pues luego cuando he de recordar cosas, a ver qué conceptos salieron en ese podcast y digo, hostia, pues claro, si le hice buenas preguntas habrá buenas respuestas, ¿no? Pues ahí te sirve también como repositorio. Entonces lo enfoqué un poco así, una manera de aprender, una manera de tener conversaciones interesantes con personas que no podría tener si no tuvieran podcast porque no podía decirles, ven a hablar de tu libro, ¿no? Sí. Y eso, y no sé, porque en ese momento también estaba bastante más enganchado al formato audio, la verdad. Y me gustaba el hecho de aprender o de tener ese formato de compañía que representan podcast, que me gusta mucho, la verdad. ¿Y algún aprendizaje que destaques de alguna de tus conversaciones? Un par o tres que tengas por ahí. Hostia, pues no sé, a ver, me gustó mucho una conversación que tuve con el psicólogo Víctor Amat, ¿no? De un poco de quitarnos de esta presión de ser positivos todo el rato, ¿no? Es una lección que me gusta mucho, ¿no? De que las personas en muchos momentos de la vida pues estamos tristes y no pasa nada, ¿no? Y que no hay que obsesionarse con hacer todo lo posible por no estar triste ni nada, sino que seguramente lo tienes que gestionar, lo tienes que canalizar de alguna manera, ¿no? Pero que no tiene que ser una alergia, ¿no? El hecho de convivir con esta tristeza. Y lo contrario, ¿no? Que estamos un poco en una cultura de una positividad que se está volviendo tóxica, ¿no? Y de hecho es lo único que mostramos en redes sociales. Luego cuando hablas en la intimidad con alguien, pues ves que todo el mundo está jodido, que todo el mundo pasa por malos momentos y que eso forma parte de la naturaleza humana y de la vida, ¿no? Entonces, esa conversación me gustó mucho. No sé cómo lo ves tú. Qué bueno. Pues vamos, me parece perfecto. Yo de verdad que igual, o sea, estamos inundados. Y de hecho, una de las ilustraciones de Alex Maese que me encanta es la de lo que comparte alguien en Instagram. Lo que
piensas o lo que deduces a través de eso de qué es la vida de esa persona, ¿no? Y lo que es en realidad. Y creo que eso que está todo como muy pervertido, ¿no? Y solo vemos la parte buena de la vida de la gente, extrapolando que todo es así. Y además, luego escuchas, por ejemplo, escuché un comentario hace bien poco de la vida de Ibai, ¿no? Tú ves a Ibai Llanos, ¿no? Que dices, joder, puede tener una vida, cualquiera querría esa vida, ¿no? Haces un evento y se peta. Tienes contacto con personas famosas que cualquiera le gustaría conocer, ¿no? Pero luego escuchas a otros creadores de contenido que dicen que nadie querría la vida de Ibai por el estrés que tiene, por todo lo que tiene que manejar, por todas las personas que cuelgan de él, ¿no? Pero no vemos esa parte. Y yo, vamos, estoy muy, muy en línea. De hecho, me voy a apuntar el episodio para escucharlo porque me parece algo súper súper recomendable y algo a lo que darle vueltas, sin duda. Pues no sé, ahora me van viniendo cosas de otros podcasts, ¿no? Pero, por ejemplo, pues hablar de gente que tiene ideas como contrarias, ¿no? Por ejemplo, no le invité para esto, ¿no? Pero, por ejemplo, Eparquio Delgado, que también es psicólogo, y te ponía en cuestión el concepto de enfermedad mental, de que en realidad no existía, ¿no? Y pues yo no estaba muy familiarizado con esas ideas y decir, a ver, pues voy a tirar del hilo, ¿no? Porque hoy en día se habla solo de salud mental, de enfermedad mental, y aquí hay un psicólogo clínico que lleva muchos años ejerciendo y que no es nada magufo, precisamente es antimagufo y se basa en evidencia científica, y dices, hostia, pues venga, explícame por qué no existen las enfermedades mentales, ¿sabes? Y bueno, pues no sé, Sí. encontrarme estas ideas a veces, bueno, a las que no te has expuesto antes, pues es una de las cosas que más me estimula y más aprendizajes me llevo del podcast. Qué bueno. Pues te quería preguntar algo más técnico. ¿Con qué herramientas lo grabas, editas y publicas? Pues lo grabo con Zencastr, con esta misma herramienta que estamos utilizando. Grabo con Zencastr precisamente porque es una herramienta para dummies, y con esto no me refiero a ti, sino a mí. No, solo... y a mí. Pues Zencastr es maravilloso porque solo le tienes que dar a un botón y te produce el podcast. Al menos yo, que tengo la parte de pago, que son $20 al mes, te da la opción de producir. Entonces, oye, yo termino, le doy al botón de producir y te lo exporta en formato horizontal o en formato vertical luego para hacer YouTube Shorts. Pues aprovecho y meto la cuña porque con el código Organiza tenéis un 30% de descuento en Zencastr, que lo conseguí hace poco y digo, joder, me parece un buen momento. De hecho, si tú no lo tienes y tal y lo quieres aplicar, yo encantado. Ostras, pues sí, hombre, pues yo encantado, claro que sí. Pues, no sé si será para nuevas altas, pero bueno, yo lo voy a probar. Eso, tú ahora prueba, al terminar lo miro. Tú date de baja, pones el código y lo vuelves a activar a ver si te funciona. Vale. Sí. Vale. Pues... Pues y sí, bueno, y luego uso iMovie, porque Ajá. para meterle también un programa básico, no uso Premiere, ni Final Cut, ni cosas de estas. Con el iMovie le pongo la carátula, digamos, que quiero para YouTube, la entradilla y la parte final. Y en el iMovie pues retoco un poco temas de contraste, un poco más de color para estar un poco más morenito. Ya está. Pero no es broma. Pero básicamente eso. Y lo subo al feed de Spotify Podcasters, que antes se llamaba Anchor. Sí. Y ya está. Y lo subo a YouTube, lo difundo por Twitter. Y ya está, esas son todas mis herramientas. Me compré un micrófono que parece pro, pero en realidad se supone que no es muy bueno, porque es de estos micrófonos que si te alejas un poco ya pierde bastante el sonido. Y si me acerco ahora un poco más de la cuenta, quizá parezca que estoy gritando, pero bueno, para empezar sirve. Bueno, pues nada, ha habido un problema técnico. No ha sido Zencastr, ¿vale? Podéis seguir usando el código sin problemas. Ya el tema es mi wifi, que va cuando le salen los huevos, pero bueno, retomamos. Estaba Marc hablando de su micro, que no es ni el más bueno ni el más malo. Y nada, pues algo más. El tema de que estabas grabando con iMovie y esas cosillas. Sí, que primero grababa Zencastr sobre todo esto, que el problema no ha sido Zencastr. Luego lo pasaba por iMovie y ya está, que difundía el podcast a través de Spotify Podcasters, YouTube, y no tenía más elementos técnicos. Sí, porque cuanto más elemento técnico, más fallo puede haber, ya lo hemos notado. Sí. Vale, pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista, Marc. Ya te quedan 5 preguntillas, ya está chupado. ¿De qué formas te gusta aprender? ¿De qué formas sigues aprendiendo hoy día? Pues mira,
Esto del aprendizaje es uno de esos temas que creo que la gente como sobrecomplica, ¿sabes? Pues ¿cómo aprendes? Pues creo que como todo el mundo, leo, aprendo con documentales, series, películas, lo que sea, y hago cursos. No, o lo escucho, no hay muchas formas más, ni me monto ningún sistema ahí para optimizar mi aprendizaje. No, de las cosas que aprendo intento tomar notas, eso sí. Yo utilizo Obsidian como gestor del conocimiento, ¿no? Porque creo que una de las cosas más poderosas de Obsidian es la capacidad que tienes de enlazar notas. Entonces, pues cuando yo vuelco ahí las cosas que aprendo, pues las enlazo entre ellas por temas, si esto está relacionado con publicidad, si esto es de marketing, si eso es de tal curso, y me recuerda a una cosa que vi en una película o en un videojuego y tal, y lo puedo enlazar todo. Y entonces, cuando he de, digamos, tirar de cosas que he aprendido, pues no voy a los libros ni a las fuentes originales, sino que voy a mis notas de Obsidian. Entonces ya está. Es como tirar de tus libretas y en este caso, pues de tu sistema de notas digital. Pero para aprender no tengo ninguna técnica ni nada. Me expongo a las ideas que quiero aprender, sean en el formato que sean, y las que se quedan, buena suerte, y las que no, pues para eso tengo Obsidian para intentar recordármelas. No lo sé. Qué bueno. Yo creo que una de las cosas que casi siempre se olvidan mis invitados al responder a esta pregunta es que como más se aprende es haciendo. O sea, yo cuando más he aprendido es chocándome contra una pared, que a lo mejor no es la mejor forma de aprender, pero yo creo que sí es la mejor forma de que ese conocimiento cale en ti y al final lo acabes aplicando y llevando a tu vida diaria. Pues mira, en esto tienes mucha razón y yo soy muy fan de lo que se dice en inglés, fake it until you make it. Tú di que puedes hacer algo y espabilate en aprender cómo hacerlo e intentar hacer un buen trabajo y harás eso mejor, ¿sabes? Si tienes que dar un servicio de estrategia de comunicación, pártete los cuernos y aprenderás mucho más que haciendo un curso de comunicación en Udemy o donde sea, ¿no? Y esto lo veo mucho en el deporte, lo que son las artes marciales, ¿no? Obviamente no son mi actividad principal, pero, por ejemplo, aquí sí que es donde yo tomo más conciencia del aprendizaje porque el jiu-jitsu es una cosa que no requiere únicamente de práctica, la práctica es lo más importante, ¿no? Pero que te requiere también de un estudio, digamos, fuera del gimnasio, ¿no? De que tú cuando tienes que estar en casa, pues también te tienes que preocupar un poco de, por ejemplo, ver estrategias que existen, ver algunas técnicas que encadenan mejor que otras, ¿no? Y pensar un poco cómo es tu juego, ¿no? Porque las técnicas de un gimnasio que te enseñan pueden estar muy bien, pero están, vamos a decir, limitadas, porque las artes marciales son súper amplias. Entonces a ti te puede interesar aprender cosas que nos enseñan en el gimnasio, ¿no? Entonces, digamos que es donde yo tengo más conciencia de implementar o de cómo implementar mi aprendizaje, de ponerlo en práctica con compañeros. Primero, con pocas resistencias, ¿no? Que cuando aprendes cualquier habilidad, pues también aprendes en modo fácil, ¿no? Y con retos que no te supongan una dificultad extrema, ni sean extremadamente difíciles ni extremadamente aburridos. Pues en las artes marciales pasa lo mismo. Para aprender a hacer algo no te puedes poner a alguien que te revienta en 3 segundos, ni contra el novato que llega y dice, hola, es mi primer día, ¿no? Pues te tienes que buscar retos de este tipo como con todas las habilidades, y ahí está el sweet spot donde se da la magia. Qué bueno. Pues nada, te voy a pedir recomendaciones. Ya que has mencionado tema libros y demás, y que te gusta el tema del podcasting, pues 3 libros y 3 podcasts, temática libre. Pues podcasts que me gustan mucho. El podcast de Fitness Revolucionario, que es un podcast, bueno, es archiconocido, quizá no lo tengo ni que describir, pero bueno, es un podcast sobre salud, básicamente, ¿no? Y que habla de esta asimetría que tenemos con la naturaleza, que este tema lo has sacado tú, ¿no? De que a veces ves cosas de la naturaleza en la pantalla y bueno, que ya te dan cierto confort. Esa teoría la escuché por primera vez en el podcast de Marcos Vázquez, o sea, tal cual. Pues el podcast son podcasts individuales de Marcos o entrevistas, pero que va mucho de estos desajustes, ¿no? De que somos seres creados pues para vivir en el exterior, expuestos al sol, hacer actividad física y alimentarse de una cierta manera, y nos pasamos 15 horas al día sentados con luz artificial y comiendo comida basura, ¿no? Y sin socializar encima. Pues un poco él intenta promover un modelo de salud que se acerque más a la salud salvaje, ¿no? Que promueve él. Otros podcasts que me gustan mucho, una persona para mí súper de referencia es el filósofo y neurocientífico Sam Harris, que tiene su podcast que se llama Making Sense, que lo escucho bastante.
Y luego el podcast de nuestros amigos del Rincón de Aquiles, de David, Javi y Noemi Carro, que me gusta mucho, también porque se dedican a la filosofía y al pensamiento crítico. Y este no me lo pierdo, la verdad. Y libros, a mí me gusta mucho El Conde de Montecristo, porque creo que hay unas grandes lecciones de vida ahí condensadas, ¿no? De la historia de a un tío que lo pierde absolutamente todo y condenado a la más absoluta miseria y a pasarse décadas en la cárcel y de repente encuentra un tesoro y se vuelve millonario, ¿no? Y en vez de vivir tranquilamente, pues quiere hacer justicia con las personas, ¿no? Que se lo arrebataron todo. Y me parece como un retrato súper interesante de la naturaleza humana, la verdad, del Conde de Montecristo. Tiene 1000 y pico páginas, pero vamos, a mí se me pasaron volando. Y es de las pocas veces que puedo decir eso. Otro libro que me gusta mucho se llama Waking Up, que no está traducido. Sería algo así como Despertar, pero bueno, que no es nada místico ni de otras dimensiones. Lo escribe también Sam Harris, el que he recomendado el podcast. Y el libro trata del concepto de espiritualidad o sensación de trascendencia, pero en un sentido laico, ¿no? De que es una sensación que experimentamos los seres humanos, pero Sam Harris la quiere presentar, digamos, desde un punto de vista científico y desligado de lo que sería la experiencia religiosa, ¿no? De qué son estas sensaciones de trascendencia o de realización personal, ¿no? Pues desde fuera del misticismo, ¿no? Y bueno, a mí como que me cambió mucha forma de entender, ¿no? Estas cosas del autoconocimiento y del sentimiento así de trascendencia. Y luego, bueno, como yo soy un poco friki y leo muchos cómics y mangas, pues voy a recomendar un clásico que es Watchmen. Es un cómic en teoría de superhéroes, pero que trata de una parte que no es la clásica de los superhéroes tipo Superman y Spider-Man, ¿no? Sino unos superhéroes al final en decadencia y que refleja mejor, un poco al estilo un poco de The Voice, de lo que harían las personas realmente cuando tienen poder, ¿no? Y además, sin hacer spoilers, pero el dilema moral que se plantea al final del cómic Watchmen me parece súper guay de exponerse a él y pensar si estás de acuerdo con el dilema que se plantea o te posicionas en contra. Me parece muy guay. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, como siempre, dejo las recomendaciones en la descripción de este episodio. Muchas gracias, Marc. Y bueno, una pregunta que metí en las entrevistas hace poco es ¿a quién te gustaría ver en Organiza tu Proyecto? ¿A quién nominas? Pues nomino a Sergio San Juan, del proyecto Aprendizaje Infinito, que tiene una newsletter que envía todos los viernes. Ex host también del Rincón de Aquiles. Sí. Un tío súper interesante y con un análisis muy agudo de la realidad. Así que yo creo que será un buen invitado para tu audiencia. Seguro que sí. Y nada, llegamos a la última pregunta, que es la más sencilla. ¿Dónde podemos encontrarte? En markmula.com, en Twitter me tenéis como markmula_. Y ya está, en markmula.com está mi podcast y la casilla de suscripción a mi newsletter, pues para quien le apetezca leer las cosas que envío los viernes. Perfecto, Marc. Pues nada, por desgracia ha llegado al final, me lo he pasado muy bien, nos hemos reído mucho en este rato y te agradezco muchísimo el haber querido participar. Has visto que el tema de no tener un sistema de organización no es problema en este podcast. Eso que lo juzgue la audiencia, quizás estará diciendo este tío, qué vergüenza aquí que no se sabe organizar bien. No, pero bueno, sí es verdad, ¿no? Que cuando me lo dijiste digo, oye, yo no sé si soy parte de tu público objetivo y tal, no sé qué, porque soy un poco desastre, pero bueno, supongo que va bien contrastar, ¿no? Sí, aquí entra todo el mundo porque todo el mundo tiene cosas que hacer y un momento en el que hacerlo. Entonces ya eso es algo de organización. Así que, pues nada, Marc, lo dicho, un placer tenerte aquí, un placer invitar amigos al podcast y charlar con ellos un ratito y buscar esta excusa para hacerlo. Y nada, espero que hayas estado cómodo. Muchas gracias y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente. Pues hasta aquí una nueva entrevista. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Ya sabes que cualquier cosa estoy o en el canal de Telegram, que tienes el enlace en la descripción, o en javier@organizatuproyecto.com o en mi LinkedIn, Javier Delgado Donoso. Ya sabes que puedes proponerme temas, invitados, que yo haré lo que sea para hacer tus sueños realidad.
Muchas gracias por seguir el podcast, muchas gracias por el apoyo, gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene con más contenido nuevo. Te deseo una grandísima semana y te espero en el grupo de Telegram y en la newsletter. Enlaces siempre en la descripción. ¡Hasta la próxima!